La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero tengan excelente mañana, excelente tarde o excelente noche, depende de la hora que nos escuchen. Nosotros somos su podcast preferido, Buscando al Maestro. El mes de septiembre para los católicos está dedicado a las Sagradas Escrituras. Y el santo del cual vamos a hablar hoy es alguien que tiene mucha relación con esto. San Jerónimo, más conocido como Jerónimo de Estridón, es venerado como santo por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Comunión Anglicana. También se considera doctor de la Iglesia. Por encomienda del Papa Dámaso I, fue encargado de traducir las Sagradas Escrituras del hebreo y griego al latín, a la cual se le dio el nombre de la Vulgata. Era una edición para el pueblo. O sea, ¿se le llamó así a la edición? Sí, porque tenía un nombre muy feo, la verdad. O sea, no sé qué significa en otro idioma, pero se escucha muy feo. Sí. Bueno, sí tiene una relación a... Vamos a tomar la palabra vulgar, tal vez, pero no en el sentido despectivo, sino en un sentido de que era para cualquier persona, para que era la más gente fácil del pueblo. Como más fácil de entender. Sí. Y aparte, pues para las personas que no hablaban griego y hebreo, lógicamente, o sea, se extendía. Fue publicada en el siglo IV de la era cristiana. Fue declarada en 1546 durante el Concilio de Trento, la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina, hasta la promulgación de la Nueva Vulgata en 1979, el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. O sea que el primero hizo la traducción San Jerónimo y después la volvieron a hacer para que ya quedara ahora sí la Biblia latinoamericana, por así decirlo, la Biblia de la Iglesia Católica de acá. Sí, para, lo que se conoce como el rito latino, o sea, el occidente de Europa y pues la parte de América, que sería. Y pues básicamente ahora sí se unificó, fue lo que hicieron después. Por mencionar algunos lugares en los que es venerado San Jerónimo, está Croacia, está Medellín, está Santa Fe y Córdoba. También existe la Orden de San Jerónimo, una de pues muchas congregaciones que hay. También es considerado patrono de los traductores y los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Para entender un poco más a San Jerónimo, quién fue, su obra y todo lo que logró hacer, vamos a conocer un poco más sobre su vida. San Jerónimo nació alrededor del año 342 en Estridón, una población pequeña que estaba situada como a las orillas de la región dálmata, en Panonia y el territorio de Italia, cerca de la ciudad de Aquilea. Su padre fue la persona que estuvo a cargo de su educación y a él le interesaba mucho pues que él tuviera como aspectos de la religión, pero también fuera una persona intelectual que tuviera conocimiento de idiomas y como de todos los filósofos y las corrientes que pues en ese entonces eran considerados pues para las personas sabias e inteligentes. Quería básicamente darle, además de una educación, por así decirlo, de fe, también una educación que fuera como más en el aspecto, como dices, como de filósofos, ¿no? O sea, que tuvieron de todo un poco, básicamente. Claro, que tuviera como un criterio un poco más amplio y no únicamente apoyado en lo que era la religión. Los primeros años de su educación fueron en casa y estuvieron prácticamente a cargo de su papá y se apoyó pues de algunos, pues
filósofos de esa época, pero su educación como más en forma la tuvo en la gran ciudad, o sea, en Roma, y tuvo como tutor a Donato, que era un famoso gramático pagano de esa época, y además, pues se dice que él tenía mucha habilidad para aprender idiomas porque a pesar de que era muy joven y llevaba muy poco tiempo con él, logró dominar perfectamente el latín y el griego, además de su lengua natal que era el ilirio. Curioso, yo nunca he escuchado hablar sobre esa lengua. Tampoco. Pero bueno, dominaba a su corta edad esos dos idiomas y su lengua natal. Tiene una facilidad muy grande entonces para los idiomas. Yo con trabajo entiendo español. A veces. Pero, y pues obviamente al ser su instructor, pues un filósofo pagano, pues obviamente leía a personas como Cicerón, Horacio, Tácito, a los grandes autores griegos como Homero, Platón, y pues todo esto le ayudó mucho para tener mucha facilidad de palabra, para tener conocimiento de la gramática, de la historia, de la filosofía. O sea, en realidad era una persona bastante intelectual y sabía muchas cosas a pesar de ser una persona pues tan joven. Era alguien bastante culto a pesar de su edad. Claro, pero obviamente al tener esta educación, pues el que tuviera bases también religiosas quedó un poco de lado, porque obviamente pues Donato se enfoca únicamente en la cultura general, Uh-huh. por lo que Jerónimo terminó como alejándose mucho de lo que era la espiritualidad, la religión. Y aunque dicen que él no fue como una persona que se dejó llevar tanto por los vicios de esa época, sabemos que los romanos eran bastante peculiares. Locochones. Hacían unas fiestas bastante curiositas. Por llamarlas de alguna manera. Claro, por no entrar en detalles, porque luego nos pueden censurar este podcast familiar. Mejor así. Pero aún así, o sea, aunque no fue una persona que estuvo como tan pervertida o cayó tanto en eso, pues era una persona que le gustaba vivir bien, le gustaba tener, pues, admirar a las mujeres, ir de fiesta. Digamos que era una persona, pues, un poco materialista y que al final de cuentas, pues, disfrutaba de la vida. No en exceso, pero al final de cuentas estaba muy lejos de tener una vida espiritual. Él recibió el bautizo en Roma y fue hasta los 18 años. Y él tenía, y lo hizo con otro grupo de amigos, y cuentan una anécdota que dice que él tenía por costumbre ir con sus amigos a visitar los domingos las tumbas de los mártires y de los apóstoles que estaban en las galerías subterráneas, y dice que en los muros, por ejemplo, estaban las reliquias de los muertos. Entonces ellos entraban, los admiraban, y para ellos era como que bastante curioso ir y poder admirar pues toda la vida y la obra de esas personas. Tenía la posibilidad de verlo de cerca, o sea... Sí. Y creo que tuvo que haber sido muy inspirador, ¿no? O sea, obviamente para las personas que lo supieron enfocar y apreciar. O sea, tener ahí las reliquias y las tumbas, o sea... Tuvo que haber sido algo que les sirviera de alguna manera, siempre y cuando fueran obviamente apegados a la religión. Claro, y podemos ver que aquí San Jerónimo tenía como su tipo club de Toby o su club de amigos, en el que siempre andaban juntos para todos lados, y durante ese tiempo como que también empezó a hacerse muy allegado al círculo eclesiástico que estaba en la ciudad. Al parecer tenía varias influencias, o sea, era conocido, era famoso, Ande. sobre todo porque era muy intelectual, o sea, era una persona que sabía con quien se podía tener una conversación más allá de cosas simples, o sea, era Una persona culta, al final de cuentas. Y nació la inquietud de que se fueran con sus amigos como a viajar y conocer otros lados, y él se instaló en Aquilea en el año 370, donde como que reafirmó nuevamente su amistad con personas importantes de la iglesia. Dice que tuvo amistad con clérigos como San Cromacio, el sacerdote que sucedió a Valeriano en la sede episcopal, los diáconos Joviniano y Eusebio, San Heliodoro, y también San Rufino, que también era un amigo de él. A partir de ahí como que comenzó a haber una diferencia en cuanto a sus pensamientos, porque San Jerónimo como que empezó a sentir un poco más de inquietud hacia la vida espiritual. Uh-huh. Sentía como que todo eso que él había aprendido, que había adquirido, debía tener un propósito más allá. Pero ¿recuerdas que en el episodio pasado que hablábamos sobre
San Agustín, pues había varias corrientes filosóficas y Sí. así, entonces como que era muy fácil, bueno, estaban a la mano muchas corrientes que te atraían, que te hacían como quererte enfocar más hacia la lógica, hacia la Sí, sí, sí. filosofía, entonces como que ahí empezó a tener diferencias con su gran amigo Rufino, y dice que estuvieron allí algún tiempo y que después se movieron hacia Antioquía. Y allí fueron atacados por una grave enfermedad y murieron 2 de sus mejores amigos, pero San Jerónimo sobrevivió. Y a partir de ahí viene algo interesante. Y sí, es algo realmente interesante porque en este momento vamos a hablar de el encuentro con Cristo. Pero antes de eso, Carlita, ¿cómo ha estado tu semana con esto de la lluvia y la loquera de la vacunación? Solo te voy a decir que yo me tuve que levantar a las 6 de la mañana y llenar la hoja de alguien porque no la puede llenar si no se la lleno yo. No diremos que es Jesús, No, del yo que no no- espero. porque aquí está Por presente y luego se deducción no enoja. fue Mariana, así que... Pero entonces tocó madrugar a pesar de todo. Sí. Híjole. Sí, estuvo muy, muy loquilla la semana, la verdad. Sí. Definitivamente creo que aprendimos muchas cosas con esto y es uno, que a nuestro gobierno le falta mucha organización. Sí. Y 2, que somos un pueblo. Continuemos. Mejor continuamos antes de repasar la tristeza de lo sucedido. Tal vez sea gracioso para nuestros amigos que nos escuchan en Alemania. Hola, Para que alemanes sepan nos cómo fue aquí escuchan. la vacunación. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el encuentro que tuvo él con Cristo. Ujú. Porque está claro que él ya tenía como el antecedente o la espinita que, como de interés en todo este aspecto de la religión y de la vida, pues ahora sí que entregada hacia Dios. Pero tiene que haber un momento clave en el cual dicen de aquí en adelante es cuando ya toman la decisión 100% certera, ¿no? Y en su caso fue que él escribió una carta a San Eustoquio o Eustaquio, no sé la verdad el nombre, cuál sea, si es con A o con O, pero a él. San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante él un trono en el cual estaba Jesucristo, perdón, el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba a qué religión pertenecía y él le respondió que era cristiano católico, porque pues hasta este punto se ve que es cristiano católico, ¿no? Claro. Y Jesús le comenta que no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino un pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y... ¿sí se pronuncia así? Sí. Una disculpa, soy malísima por las pronunciaciones. Gracias a producción que está aquí diciéndome que sí lo pronuncié bien. Gracias, Jesús. Y a Homero. Pero no encontraba tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Se despertó llorando y en adelante su tiempo era para leer y meditar los libros sagrados. Y pues creo que obviamente para él fue algo muy sorprendente, ¿no? O sea, decir, me juzgaron por no leer las Sagradas Escrituras y... O sea, me imagino como su sorpresa. Y... Qué miedo, imagínate, Sí. o sea, tú das por hecho, tú das por hecho que tú eres un buen cristiano católico y que puedes tener tu lugar garantizado, porque, digamos, en ese entonces, como yo te decía al principio, él no tenía una vida de tanta perversión ni tanta libertinaje con respecto de las demás personas en Roma, entonces él puede decir, no, pues, o sea, yo soy una persona... bien, o sea, sí puedo tener derecho a acceso porque creo en él, porque estoy teniendo una vida más espiritual. Ujú. Y llega y le dice, Dios, no. No es ¿Y cierto. tú qué? Pues simplemente considerando a quién era San Agustín, que sí andaba muy, muy loquillo, entonces... Viviendo la living loca. O sea, si comparas es como de, caray, pues él no tenía tanto que, como lo cual ser juzgado básicamente, ¿no? Y de hecho él menciona que nunca más iba a volver a trasnochar por leer libros paganos, porque obviamente le quedó como que el miedo y la sorpresa, vaya, ¿no? Y fíjate que yo me quedé pensando, Carlis, tú lees un montón de libros. Lo primero que me llegó a la mente cuando leí fue, dije, no, Dios mío, Carlis. Entonces, a ver, Sí, andaba dije, leyendo ahí a las Brontë, a la Austen, al Guillermo Arriaga y a mí cuando yo...
y tú perdón, pero luego recordé que tú lees libros sobre santos para, pues obviamente informarte del podcast y obviamente lees la Biblia, entonces dije, no, Carlita está 100% a salvo. Entonces, si ustedes leen libros paganos y no leen la Biblia, por favor, chavos, pónganse a leer. Podemos tomar una enseñanza que, o sea, tú piensas en San Jerónimo como en alguien súper antiguo, o sea, de hace más de 1500 años, bueno, más de 1000 años, y y piensas cómo podemos trasladar algo de su conversión, de su vida, y lo podemos traer a nuestros días, o sea, realmente, ¿cuántas veces, ya no al día, a la semana, nos damos un tiempo para leer un versículo? O sea, un versículo, ya no un capítulo, ya no un salmo, o sea, un versículo, realmente. Algo súper mini realmente, claro, o sea. Y que al final de cuentas, pues no, o sea, pues como dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, nosotros como personas que creemos en Dios y que tenemos fe en Él, pues tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y no me refiero a que le demos interpretación y a lo mejor le demos predicando, sino que nosotros nos demos ese tiempo para leerlo, para conocer su palabra y para ver pues qué podemos llevar a nuestra vida diaria. Para ver qué podemos rescatar básicamente, o sea, sí, si tenemos tiempo para leer otras cosas o simplemente no leer, vamos a hablar en general, si tenemos tiempo para hacer otras cosas que a veces ni son como de valor o algo productivo para nosotros, ¿por qué no tener tiempo para algo que realmente nos va a nutrir espiritualmente, claro, ¿no? Y vemos que también, pues, nos cuesta, digo, nosotros que tenemos por ahí un club de lectura abandonado, que estamos intentando leer, vemos lo difícil que es poderte dar ese compromiso de nutrirte de la palabra de Dios. Entonces, enseñanza muy interesante. Sí, y mira, otra parte de lo que fue su encuentro con Cristo fue que, pues, él se dispone a irse al desierto a hacer una penitencia por sus pecados, cosa que ya notamos que en el pasado era muy normal, o sea, irse a hacer penitencia y a sacrificarse un montón, a hacer sacrificios muy extremos. Pero él se fue a hacer esta penitencia especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio, y que era muy orgulloso. Cosa que hoy en día hay un montón. Imagínate todos los que hay en el desierto por ahí. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba, y pasaba noches sin dormir, no conseguía pues la paz que él añoraba tanto. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado, sin tratar con nadie básicamente, porque estaba él solo, con los animalitos, con el sol y con la arenita. Entonces, pues, ándale. Entonces, imagínate qué miedo, o sea, yo pues que le tengo fobia a los Te lo digo por experiencia, a los insectos, chido que te piquen los alacranes. Y él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto. O sea, fíjate, él estando solo en el desierto, sin nadie, sin contacto con la gente, tuvo un sinfín de tentaciones. Y creo que esta experiencia puede servirnos a nosotros como de consuelo cuando nos vengan, ahora sí que las tentaciones y los ataques del enemigo, básicamente. Y él cuenta de que en el desierto, bueno, te lo voy a leer tal cual está. Ajá. En el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta los que han vivido ahí toda su vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. Lo que mencionábamos en un principio, que las fiestas de Roma eran locochoncillas, entonces imagínense nada más. Dice, en aquel desierto, al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido, por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito. Y no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Se nota que era lo que más le podía a él, ¿no? O sea, a pesar de que tenía un mal carácter, pues como que esta era la manera del enemigo de atacarlo directamente a él. Decía, tenía el cuerpo frío, por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque hiciera todo esto, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí.
y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques del enemigo del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que es totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide? Y pues creo que sí es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, si eso le pasó a él, que era acercado a la iglesia, ¿qué le puede pasar a alguien que realmente no lo es tanto o que deja de lado todas esas cosas? Que dice ser católico, pero pues que no lo es realmente, ¿no? Esas personas que dicen, ay, soy católico, pero no voy a misa, no leo las escrituras, no hago esto, no hago lo otro, solo por decir que sí lo es. O sea, ¿hasta qué punto van a o pueden sufrir ellos por su conversión, ¿no? Claro, y a mí me llama mucho la atención, creo que ahora estaba tratando de recordar en qué episodio lo mencionamos, pero creo que fue San Antonio de Padua, que también se fue a una gruta a hacer ayuno y así. Sí. Volvemos a recordar eso que obviamente nos ayuda y nos alimenta el espíritu, pero que volvamos a recordar que el extremo y el exceso no es algo que le agrade a Dios. Él mismo lo dice, o sea, duró días sin comer, sin beber agua y en realidad nunca sintió paz ni tranquilidad. Y de momento que le dijo a Dios, ya no puedo, ayúdame, le vino la paz, le vino la tranquilidad. Entonces volvamos a tener presente eso, a pensar que no necesitamos o sea, sí necesitamos entregarle mucho a Dios, pero a Dios no le gusta vernos sufrir, ni vernos muriéndonos de hambre, ni haciendo al extremo, ¿no? De penitencia. Con el simple hecho de nosotros entregar de corazón nuestro sufrimiento y nuestro sentir, podemos ver que Él va a estar ahí en el auxilio de nosotros. Y me gustan mucho sus palabras, me parecen muy reales, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Él no tenía una vida de tantas perversiones, y aún así él sabía que había cosas a las que tenía que renunciar, y pues nosotros como que a veces nos seguimos negando nos cuesta a renunciar a eso. Muy interesante ese encuentro con Cristo, May. A su regreso a la ciudad sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa, y habían nombrado como secretario a San Ambrosio, pero este se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo. Y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y varios idiomas más. El Papa San Dámaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Sagrada Biblia. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a ese idioma toda la Sagrada Biblia, y esa traducción llamada la Vulgata, o mejor dicho, traducción hecha para el pueblo o para el vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras. Casi de 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote. Sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores. Él decía que las señoras ricas tenían 3 manos: la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fuertes como potros, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón, el Papa Sixto V dijo un día, cuando vio el cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra: menos mal que te golpeaste,
duramente y bien arrepentido, porque si no, hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir. Y creo que aquí encontramos esa peculiaridad que tenía, aunque anteriormente pues nunca habíamos escuchado a lo mejor un santo que tuviera pues no ese problema, pero esa característica de actitud un poco o un tanto difícil y que no fuera tan mesurado en sus palabras. Pues que como dicen, por poquito no se va a los nichos de los santos nomás porque toda la gente lo odiaba. Solo por ser claro y directo. Dale, perfectamente. Creo que no a todos les parece mucho que sean tan directos. A nadie le puede extrañar que, por justificadas que fuesen sus críticas, causaran resentimiento tan solo por la manera de expresarlas. Como consecuencia, su propia reputación fue atacada con violencia y su modestia, su sencillez y su manera de caminar y sonreír fueron a su vez el blanco de los ataques de los demás. Las cosas llegaron a tal extremo que el santo, en el colmo de la indignación, decidió abandonar Roma y buscar algún retiro tranquilo en el oriente. Antes de partir, escribió una hermosa apología en forma de carta dirigida a Santa Acela. Saluda a Paula y a Eustoquio, mías en Cristo. Lo que quiera el mundo o no lo quiera. Concluye aquella epístola. Diles que todos compareceremos ante el trono de Jesucristo para ser juzgados, y entonces se verá en qué espíritu vivió cada uno de nosotros. Entonces tenemos ese precedente de que, precisamente derivado de su carácter un tanto difícil y todas esas pues asperezas que se fue ganando con la gente, en algún punto él ya estaba tan cansado de pues ser tan atacado por absolutamente todo, que decide irse de Roma y les deja una carta en la que básicamente les dice que ya, que no hay problema, que ya allá arriba en el cielo lo platican con Jesús de por medio. Ya sé. Entonces tenemos que en el mes de agosto del año 385 se embarcó en Porto y 9 meses más tarde se reunieron con él en Antioquía Paula, Eustoquio y las otras damas romanas que habían resuelto compartir con él su exilio voluntario y vivir como religiosas en Tierra Santa. Por indicaciones de Jerónimo, aquellas mujeres se establecieron en Belén y Jerusalén, pero antes de enclaustrarse, viajaron por Egipto para recibir consejo de los monjes de Nitria y del famoso Dídimo, el maestro ciego de la escuela de Alejandría. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta, junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos, vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras, construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Ahí, haciendo penitencia y dedicando muchas horas a la oración, días, semanas y años al estudio de la Biblia, y con tremenda energía, seguía escribiendo contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. Aquí hay un pequeño relato. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, San Jerónimo se quedó solo, rezando, y le pareció que el niño Jesús le decía: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Y Jerónimo le respondió: Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. Y el niño Jesús añadió: ¿Y ya no me regalas nada más? Oh, mi amado Salvador, exclamó el anciano San Jerónimo, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti
he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera, y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba: Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos, los pecadores, es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. Murió el 30 de septiembre del año 420, entregando su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años. Más de la mitad los había dedicado a la santidad. Y bueno, precisamente continuando con esta sintonía de que escuchamos esta historia en la que él tuvo revelaciones, pues viene parte de los milagros que él realizó y el proceso de su canonización. Él fue canonizado por aclamación popular, pero sus denuncias, alegatos y controversias, por muy necesarios y brillantes que hayan sido, no constituyen la parte más importante de sus actividades. Nada dio tanta fama a San Jerónimo como sus obras críticas sobre las Sagradas Escrituras. Por eso, la Iglesia le reconoce como un hombre especialmente elegido por Dios, y le tiene por el mayor de sus grandes doctores, en la exposición, explicación y el comentario de la Divina Palabra. Y bueno, creo que esto es un poco obvio, porque, él prácticamente la tradujo en su totalidad, entonces obviamente que él la tuvo que leer y releer muchas veces, y en todo ese proceso, pues imagínate cuánto no pudo aprender, teniendo como que esa parte de encontrarse pues en su idioma, todos aquellos símbolos, todas aquellas enseñanzas, parábolas. Sí, al mismo tiempo hacer pues su labor de misionar, su labor de maestro de alguna forma, de cómo dar a explicar de la mejor manera, de la manera más fiel también, pues a toda la gente. Claro, y con la gente en contra, porque recordemos que tampoco sí. No era, bueno, como diríamos ahora, no era santo de su devoción. El Papa Clemente VIII no tuvo escrúpulos en afirmar que Jerónimo tuvo la asistencia divina al traducir la Biblia. Nadie mejor dotado que él para semejante trabajo. Durante muchos años había vivido en el escenario mismo de las Sagradas Escrituras, donde los nombres de las localidades y las costumbres de la gente eran todavía los mismos. Sin duda que muchas veces obtuvo en Tierra Santa una clara representación de diversos acontecimientos registrados en las Escrituras. Conocía el griego y el arameo, lenguas vivas por aquel entonces, y también sabía hebreo, que si bien había dejado de ser un idioma de uso corriente desde el cautiverio de los judíos, aún se hablaba entre los doctores de la ley. A ellos fue a quienes recurrió Jerónimo para una mejor comprensión de los libros santos, e incluso tuvo por maestro a un doctor y famoso judío llamado Bar Ananías, el cual acudía para instruirle por las noches y con toda clase de precauciones para no provocar la indignación de los otros doctores de la ley. Pero no hay duda que, además de todo eso, Jerónimo recibió la ayuda del cielo para obtener el espíritu, el temperamento y la gracia indispensables para ser admitido en el santuario de la divina sabiduría y comprenderla. Además, la pureza de corazón y toda una vida de penitencia y contemplación habían preparado a Jerónimo para recibir aquella gracia. Ya vimos que bajo el patrocinio del Papa San Dámaso, revisó en Roma la antigua versión latina de los Evangelios y los Salmos, así como en el resto del Nuevo Testamento. Entonces tenemos, pues, como realmente posteriormente menciona el Papa, él vivió ahí, o sea, él tuvo la fortuna de que conoció, vivió de cerca con los doctores judíos, toda esa parte que a lo mejor uno no entiende porque es una cultura lejana o diferente, Sí. y que incluso
pues tuvo la oportunidad de vivir ahí, vivir en esos lugares tan enigmáticos, de vivir con la gente y notar que nada había cambiado o que gran parte de las costumbres se mantenían y pues realmente él experimentar la Sagrada Escritura, o sea, ver que todo eso era verdad, todos esos lugares y sitios a veces que para nosotros pues no son tan fáciles de imaginar por las palabras, él tuvo la oportunidad de verlos después de hacer esa gran traducción. Sí, y pues toda la espiritualidad y todo el mensaje que tuvo a partir de esto. Sí, exactamente. Pues claro que uno de los doctores, precisamente por todas esas características que ya escuchamos antes, que él, no solo por la traducción, sino porque después de traducirla se dedicó a explicarla, a llevarla y pues a mover toda esa enseñanza que a lo mejor se encontraba ahí. Y por último, vamos a escuchar las frases y datos curiosos. Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. San Jerónimo. ¿Sabes? Realmente, pues esa frase engloba todo lo que mencionamos anteriormente sobre cómo el leer las Sagradas Escrituras o cómo el aprender de la Biblia te nutre de sabiduría al final de cuentas y te ayuda, pero pues la gente no lee mucho. Sí, de hecho me acordé de una frase que dice información que cura. Literalmente queda. Sí, es algo súper importante. Bueno, otra frase es San Jerónimo. Dice, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¿Cómo es posible vivir en la ciencia de las Escrituras a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? Estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Y es que al final de cuentas las Sagradas Escrituras es la manera en la que nos conectamos o en la que hablamos un poco con Dios. Y tal como dice esta frase, algunas de estas frases de la síntesis de las audiencias sobre San Jerónimo, leer las Escrituras es por lo cual nosotros podemos conocer a Cristo y tomar como ejemplo pues su vida para nosotros, ahora sí que llevarlo a la práctica en nuestro día a día, ¿no? Si no estuvieran las Sagradas Escrituras, pues no sabríamos, o sea, no habría como que un lugar donde basarnos para conocer o para nutrirnos sobre toda esa información y todo ese conocimiento sobre Cristo. Sí, pues vuelvo a lo mismo, información que cura. Es súper importante, yo creo que pues aprender y pues gracias a las escrituras que hay es por eso que pues estamos con este podcast tan chido. Exactamente. Pues también encontré otra frase que dice que la Biblia, instrumento con el que cada Dios habla a los fieles, se convierte en este modo en estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para toda persona. También está de leer la escritura es conversar con Dios. Si rezas, escribe. A un joven noble de Roma, hablas con el esposo. Si lees, es él quien te habla. Pues también es algo importante, que es un dato muy curioso, la verdad que yo ni sabía. Fíjate que yo sí había escuchado esa frase de que cuando tú rezas es cuando tú estás hablando con Dios. En ese caso, pues aquí menciona al esposo. Y si lees la Biblia, es él quien está hablando contigo. Es como que la manera en la que nosotros tenemos para comunicarnos con él y en la manera en la que él nos responde. Esta, fíjate que es una de las frases que a mí más me gusta y no sabía que esta frase o este pequeño fragmento viniera de él, porque sí lo había escuchado antes, de que cuando nosotros rezamos hablamos con Dios y cuando nosotros leemos es el que nos responde, es el que nos habla, básicamente. Pues sí, ahora sí que si no hablas con Dios, pues no te va a escuchar, ¿verdad? Y no te va a responder. Entonces hablen con Dios, amigos. No, es importante hablar con Dios siempre. Pues también está cómo interpretar la Biblia. Y es un criterio metodológico fundamental en la interpretación de las escrituras. Era la sintonía con el magisterio de la iglesia. Fíjate que esto de cómo interpretar la Biblia está
bueno, no es un poquito, es muy, muy complejo. Porque realmente hay muchas personas que lo interpretan literalmente. Y la Biblia no se puede interpretar literalmente, porque pues no, o sea, y es lo que pasa con muchas personas, en este caso pues los protestantes, que interpretan o toman ciertas partes de la Biblia a como ellos quieren y las quieren interpretar tal cual está ahí, sin realmente ver el contexto, sin ver el trasfondo de lo que está pasando o el por qué sucedió esa situación. Entonces, también cabe mencionar que la Biblia no tiene una sola interpretación, por así decirlo. Ujú. Porque obviamente si yo leo, o al menos yo lo percibo de esta manera, si yo leo un capítulo de la Biblia, un versículo, un salmo, y yo estoy pasando por una situación de vida X difícil, a lo mejor ese capítulo, ese versículo me va a dar un mensaje a mí que me ayuda en mi vida diaria. Pero a lo mejor si tú lo lees, teniendo tu vida, por así decirlo, con completa felicidad, te va a dar otro mensaje o te va a llegar como que información, no información, ¿cómo decirlo? Como... pues sí, como el flashazo de la respuesta que estás buscando. Fíjate que lo que me acabas de decir es algo a lo que la siguiente frase, pues, es como la respuesta Como a que lo va que me encaminado. es la respuesta a lo que me acaba de decir, la cual es, se me hace algo súper importante, no sé por qué me llamó mucha la atención, que dice, por nosotros mismos nunca podemos leer la escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos en errores. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. La verdad es algo muy importante, ya que a veces, pues, no sé, eso de las puertas cerradas y de caemos en muchos errores es algo muy común, pues, en uno como persona, ya que, pues, no somos perfectos y, pues, todos cometemos errores. Sí, y además es como que en cierto grado, bueno, no es difícil, pero a muchas personas se les hace difícil leer la Biblia y es justamente como tú dices en esta frase, se encuentran con una puerta cerrada. O sea, leen algo y a lo mejor lo quieren interpretar literalmente y no lo entienden. Es como de, no entiendo qué tiene que decirme Dios, no entiendo esto que me ayude en mi vida y como tal se encuentran con una puerta cerrada y de ahí ya no quieren pasar y realmente no... pues no se tienen que rendir porque no se interpreta literal. O tan solo y simplemente hay gente que ni siquiera te ha puesto, que ni siquiera ha abierto la Biblia. O sea, que igual dice, pues soy católica, creo en Dios y todo, pero te apuesto que ni siquiera, no sé, igual ni Biblia tienen en su casa. Y pues yo creo que es algo muy importante, ya que por ejemplo, no sé, un día que tú te sientas mal o algo, te pones a leer la Biblia, pues... creo que te ayuda mucho. Te reconforta bastante. Sí, te reconforta, ahora sí que pues te ayuda, te sana, te ilumina. Exactamente. Es curativa. Información que cura. Y por último, pues tenemos la última frase que dice, la lectura es la escritura que lleva al santo a entregarse a los demás. Es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarle a los que sufren, darle de comer a los hambrientos, cobijarle en los que no tienen techo. Y pues la verdad creo que hoy en día es algo que se vive, pues tan solo en nuestra ciudad, de que pues vemos mucha gente pues buscando comida, pues no sé, en la basura, pues vemos mucha gente que igual no tiene que comer, que no tienen un techo, que tan solo por la época de lluvia pues se les pierden sus casas, pues simplemente ahorita cosas. Con lo de la lluvia, que está súper horrible, que se llevó casas y que no me acuerdo en qué comunidad o en qué lugar de aquí de Michoacán se les desbordó un río, se quedaron sin casa, se llevó todos sus muebles, se llevó todas sus cosas y como dice aquí, es ver a Cristo en los que más lo necesitan, solidarizarnos y ahora sí que ese mismo amor que nosotros tenemos hacia Cristo, demostrarlo hacia nuestros hermanos. Sí que, pues si dices, pues ahora sí que si soy católico, creo en Dios y todo, pues también es ayudar a los que los necesitan. Predicar con el ejemplo. Exactamente. Sí. Y bueno, esperamos que este podcast haya sido de su agrado, que les haya servido mucho, que realmente puedan tomar algunas de las enseñanzas, algunas de las frases y las puedan llevar a su vida diaria, así como leer la Biblia, ¿verdad que sí, Sofi? Claro que sí, compartan este podcast con todos sus conocidos, amigos, familiares, no sé, tíos, abuelitas, no sé, de todo. Porque esto lo hacemos con mucho amor para ustedes
Y pues les agradecemos el apoyo que nos han dado, que nos sigan, que compartan nuestros memes, que compartan nuestros podcasts. Ahora sí que se los agradecemos infinitamente y por ustedes estamos aquí. Claro que sí. Los invitamos nuevamente a que nos escuchen en el próximo podcast de Buscando al Maestro. Esperamos tengan una excelente semana y les vaya muy bien con las lluvias y con esto de los temblorcillos que han estado viendo. Bueno, nuevamente les agradecemos por escucharnos y esperamos pasen una bendecida noche, mañana, tarde o en el horario que nos estén escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio.